Muy buenas noches. Empezamos un miércoles más aquí en el canal de Twitch de Spanish Revolution. Somos Al Descubierto. Bienvenidos a todos y a todas. Y bueno, vamos a empezar muy rápidamente. Soy Juan Fran Albert, director de Descubierto, acompañado como siempre de Adrián Juste, el jefe de redacción. ¿Qué tal, Adrián? ¿Con unas ganas locas? Loquísimas, que además hay temardos que comentar. Y una vez dicho esto, pues bueno, vamos a pasar ya a la primera sección, ¿vale? El foco, donde vamos a hablar un poco de qué está pasando, ¿no?, en Europa. Qué está pasando con esta escalada bélica, con estos discursos, esta retórica, ¿no?, armamentística que estamos viendo en todas partes, donde estamos viendo, pues bueno, nuestros políticos y nuestras políticas prácticamente haciendo llamados a la población, ¿no?, para que se preparen para un conflicto, hablando de reclutamientos masivos, incluso de la posibilidad de reclutamientos forzosos, ¿no? Todo una cosa que, bueno, parece reivindicar eso de que estamos repitiendo ciertas décadas del pasado que pensábamos totalmente enterradas. Y bueno, para hablar de un tema tan interesante, hemos traído una persona que creo que puede darnos también una perspectiva propia. Hablamos de un jurista y analista en prevención de riesgos de capitales y también portavoz de Podemos Valencia. Hablamos de Adrián Navalón. Adrián, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juanfran. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias también a Adri. Nada, es un placer tenerte por aquí, amigo. La verdad es que, bueno, yo a Adrián lo conozco personalmente de hace bastante tiempo, a los dos, así que a ti te llamaré Navalón, para que esto no sea una locura. Y nada, es un placer, a la vez que es una persona con la que puedes tener conversaciones de prácticamente todo. Y nada, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Quién es Adrián Navalón, para el que no le conozca? Bueno, pues mira, pues yo soy un chaval de pueblo, del interior de la provincia de Valencia, de Siete Aguas, que se decide a venirse a Valencia a estudiar la carrera de Derecho y me enamoro de Valencia y de la gente de Valencia y me quedo ya a vivir aquí. Y pues aquí ya elegí hacer mi vida y bueno, pues interesado siempre por la política desde muy jovencito, un poquito rebelde siempre con la autoridad. De hecho, la primera vez que me decidí a estudiar Derecho fue por un conflicto que tuvimos los amigos con la Guardia Civil, cosa extraña en los pueblos. Y poco más, ¿no? Y ahora, pues, como te has dicho, en prevención del blanqueo de capitales, dedicado al trabajo en el sector bancario, pero en la trastienda, ¿no? Donde no se tienen que vender contratos ni vender tu alma, y viendo cuentas con mucho dinero, con demasiado dinero, y que pagan muy poquitos impuestos. Sí, que se los veo. Tengo que revisar sus IRPF, sus IVAs y veo lo que pagan. Pagan poco. Por lo que sea. Por lo que sea. Por lo que sea. Y nada, y a ver si ganamos Valencia dentro de unos añitos y podemos hacer una propuesta municipalista de izquierdas. Efectivamente, porque bueno, la verdad es que tu historia es bastante curiosa, ¿no? A mí cuando me dijiste lo que te habías dedicado, lo que habías estudiado, que no son cosas típicas, ¿no? De la gente que está en la izquierda alternativa, somos más de sociología y políticas que de estas cosas. Pero está muy bien, ¿no? Y luego también tú siempre has tenido mucho interés por el municipalismo, ¿no? De hecho, eso es una cosa que, vamos, desde que nos conocemos siempre me has estado hablando un poco de eso, incluso de algún proyecto de carácter municipalista, ¿no? Fuera de la política, me refiero, no de manera partidista. Sí, no, pero bueno, es que al final... una fundación municipal. Claro, es que al final en lo municipal es donde vivimos, ¿no? Donde vivimos todas y todos es una ciudad, es un pueblo, y es al final donde cada uno ejercita sus derechos y donde sufre también las consecuencias de un sistema económico que nos oprime, ¿no? Entonces, desde la municipalidad se puede hacer mucho por el cumplimiento de los derechos humanos, se puede hacer mucho para dar batallas que muchos alcaldes y desde lo municipal se esquiva mucho. Por ejemplo, no veo alcaldes hablando de la guerra, no veo alcaldes hablando de derechos humanos. Y esto a mí me parece muy relevante, ¿no? Porque aquí hemos recibido población ucraniana que ha huido de la guerra, nos ha afectado también las consecuencias de, por ejemplo, la subida de los tipos de interés, el aumento de las hipotecas, que eso al final es gente que no va a poder pagar y son desahucios que se producen en nuestros barrios. O sea, al final, todas esas cosas, todo lo que pasa a nivel nacional, internacional, al final pasa también en las ciudades, pasa también en los pueblos.
Y creo que es importante que desde lo municipal también se ponga el foco en que vivimos en un mundo global y que lo global nos afecta y hay que hablar también de lo global y hay que participar de lo global para que lo particular del municipio se pueda resolver también con una perspectiva y con una, digamos, claridad para poder afrontarlo, ¿no? Exactamente. La verdad es que, bueno, yo como anarquista también soy un ferviente seguidor del municipalismo. Me parece una propuesta muy interesante dentro de lo que yo considero el movimiento anarquista. Y yo qué sé, el problema es que la legislación que tenemos en España, o sea, sí que es verdad que España es un país muy descentralizado en el sentido de que las competencias están muy delegadas en las autonomías y hay bastante que se puede hacer. Pero claro, también es verdad que para que tenga un encaje completo habría que hacer más reformas legales en ese aspecto, porque enseguida la autonomía, ya sea la autonomía o el Estado, terminan metiendo mano. Sí, y reforma financiera sobre todo, ¿eh? Porque hay países del norte de Europa que el peso de los municipios es un 25% del total del gasto público y en España estamos en el 12-13 y muy ahogados por las leyes que impuso Rajoy de sostenibilidad financiera de los entes locales, que encima no permite utilizar remanentes para ciertas cosas y que ahoga una posibilidad de, por ejemplo, hacer políticas de vivienda que son muy caras, Sí, sí, o hacer políticas de cuidados que también cuestan mucho dinero. sí, tal cual. ¿Qué me vas a decir de la maldita ley de sostenibilidad financiera? Todos la hemos sufrido. Todos la hemos sufrido un poco. Ahí los que hemos estado metidos. Pues la verdad es que es una propuesta muy interesante, ¿no? La verdad es que el municipalismo es además un tema muy interesante y donde la izquierda tiene mucho que decir. Porque realmente es un medio, es un lugar, ¿no? Que a veces se nos olvida también, que podemos hablar con la gente, podemos hacer políticas públicas sin que la capacidad de los medios, ¿no? Sin que la influencia del capital pueda desvirtuar totalmente el mensaje. Eso no puedes hacerlo a ningún otro nivel, porque a nivel de comunidad te machacan y a nivel estatal te destruyen, ¿no? Pero en cambio, eso en los pueblos es muy difícil de hacer, ¿no? Todos sabemos porque va más cosa más boca a boca. El único problema también es que, claro, hay veces hay estructuras partidistas que llevan ahí desde la fundación del pueblo y, claro, mover eso, pues es muy complejo, ¿no? Pero desde luego es una propuesta y, de hecho, es curioso que a veces la izquierda alternativa, ¿no? De que aquí hablamos bastante, ¿no? Ha retrocedido en buena parte de Europa, pero, por ejemplo, a nivel municipal hay muchos sitios donde aguanta o incluso crece mucho, ¿no? De repente, pues un país donde ha barrido a la extrema derecha o ha sacado un buen resultado, tampoco digamos barrido por no exagerar los resultados, y en una gran ciudad, pues de repente ganan los comunistas, ¿no? Que dices, joder, ¿qué pasa en esa ciudad, ¿no? Pues bueno, posiblemente sea por eso, ¿no? Sea porque están haciendo una labor municipalista de hablar de lo material, de lo necesario, y la gente está diciendo, pues a tope, ¿no? Con esta gente. Sí, al final me imagino que hablas de Die Linke, ¿no? De los alemanes. Sí, exacto. Han tenido muy buen resultado y sobre todo muy cercano a las grandes capitales también. Sí. Y sí que es verdad que puede subir un poquito de esa necesidad de la comunicación nacional y autonómica y puedes estar un poquito más cerca de la gente. Y eso a los que estamos en municipalismo nos gusta, a mí me gusta. Yo siempre que estamos en manifestaciones me dicen, oye, Adri, tú a primera fila a llevar la pancarta que eres el portavoz. Y digo, ya, es que yo estoy más cómodo hablando por ahí con la gente, ¿sabes? Preguntándole, oye, ¿cómo está? ¿Qué pasa en tu pueblo? ¿Qué pasa en tu barrio? Lo que más me interesa más que estar directamente en la foto, ¿sabes? Siempre voy y me pongo para salir la foto porque me obligan, ¿no? De alguna manera. Pero, siendo el portavoz, claro, tengo que hacerlo, pero sí que es verdad que lo decía Juanfran, ¿no? Es el tema de la cercanía. En las ciudades es un poco más difícil, pero sobre todo en los pueblos es fundamental, ¿eh? Los pueblos, y ahora, por ejemplo, con la Dana se ha notado mucho también que la cercanía de los alcaldes es otra política diferente, está a otro nivel. Y un alcalde muchas veces es alcalde y los concejales, tanto de gobiernos como de oposición, sufren más lo que pasa en sus pueblos, sufren de manera real y pelean por los vecinos, incluso a veces los de derechas. Sí, totalmente, ¿eh? La verdad es que te compro ese argumento. Pues bueno, una vez dicho esto, que parece que es un programa sobre municipalismo, cuando vamos a hablar de lo contrario, ¿no? Estamos aquí hablando de lo cotidiano, lo común y lo cercano, y realmente nos vamos a ir bastante más arriba, ¿no?
Aunque, por supuesto, algo que vaya a afectar más la vida a nivel material de la gente, poquitas cosas, ¿no? En los próximos tiempos, si las cosas se cumplen, ¿no? Si los malos augurios se cumplen. Porque estamos, como he dicho, en una escalada bélica, ¿no? Últimamente no paramos de oír repeticiones sobre la palabra guerra, reclutamientos, políticos sobre todo de derechas, pero también, ojo, políticos progresistas que te está hablando de que, bueno, de que va a hacer falta irse a pelear en algún sitio o tal. Yo creo que fue Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Que hizo pues un llamado prácticamente a dejarse la sangre en Ucrania o algo así, ¿no? Creo que fue ella, y claro, toda la gente le decía, ve tú primero, claro. ¿No? Ve tus hijos, ¿vale? Que creo que no van a ir. Entonces, pues bueno, es muy interesante hablar un poquito de esto, ¿no? Cómo esta situación también está forzada por la extrema derecha, es decir, estamos golpeados por dos bloques ultraderechistas, ultraconservadores, ¿no? Por un lado Donald Trump, que está dispuesto a deshacer el orden liberal de los últimos 40 o 50 años, y por nuestra parte, a lo mejor habría que empezar a decir ni tan mal, ¿vale? Y por el otro lado, Putin, que como está muy unido por el ultraconservadurismo con Donald Trump y porque se molan, ¿no? La manera de hacer las cosas y tal, los dos quieren ser dictadorzuelos, pues está ahí con el conflicto, ¿no? Entonces esto tiene muchas luces y sombras, ¿no? Y yo creo que podemos un poco desgranar el tema. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo veo que llevamos tiempo ya, que nos hemos ido adentrando poco a poco y cada vez más rápido en una crisis del orden internacional y sobre todo una crisis moral del orden internacional. Hemos ido viendo todo este tiempo cómo traspasar líneas rojas que antes hubieran sido imposibles cada vez tienen menos consecuencias, y además no solo es que no tienen consecuencias el traspaso de líneas rojas en la quiebra del orden internacional, sino que es premiado, ¿no? Lo vimos, ¿no? con la invasión de Putin, que ahora pues al final parece que se va a quedar con el Donbass, ¿no? Si las negociaciones con Trump florecen en ese sentido, y Trump se va a llevar los minerales y las tierras raras, que al final es lo que querían, un reparto colonial de Ucrania. Lo hemos visto con el genocidio contra el pueblo palestino. No ha pasado nada mientras Netanyahu iba traspasando cada vez más líneas. No solo el apartheid al principio, no solo tirar a la gente de su terreno, de su pueblo, sino ya al final masacrarlos a base de bombas en colegios, en hospitales, en campos de refugiados. Entonces, creo que ese es el kit de la cuestión. No hemos perdido esos valores que dieron, por ejemplo, a luz a la ONU, a la Unión Europea, que hablaban de paz, que hablaban de unión, que hablaban de toma de decisiones colectivas, ¿no? De enfrentar de otra forma los problemas, y ahora nos adentramos en una crisis moral de una carga de profundidad bastante profunda. Y la extrema derecha está ahí, está en esas coordenadas, y ahora mismo tienen las de ganar. Ahora mismo sus discursos tienen las de ganar. El tablero de juego ha cambiado, ya no es el mismo que el que era hace 40 años, ¿no? Ahora nos enfrentamos a un Estados Unidos que está en franco declive desde hace años, que está amenazado sobre todo por una potencia en auge que es China, y volvemos a ver cómo los ánimos imperialistas de una potencia dolida nos llevan de nuevo a la guerra. Pero es que esta crisis de moral internacional de la que hablo no es de hoy. También en los 2000 hay que recordar que a Estados Unidos no le dolió nada saltarse la legalidad internacional para llevarnos a la guerra de Irak. Entonces, al final, volvemos a ver, siempre son potencias que tienen sus intereses geopolíticos, que quieren, en su momento querían petróleo, ahora quieren tierras raras, quieren territorios, quieren hacer un resort en Gaza, y eso es lo que hablo, ¿no? Nos indica que no estamos ante decisiones morales, estamos ante unos absolutos engendros morales que nos están llevando directamente a una escalada belicista que no le interesa a los pueblos, ni a los europeos, ni a los americanos, ni a los rusos, ni a los ucranianos, ni a los gazatíes, ni a ningún pueblo.
Claro, esa es la movida. Yo veo en todo lo que está pasando cierto paralelismo con cómo estaba el mundo hace 100 años, que es algo que hemos comentado más de una vez. Y es que ante una crisis que se puede avecinar de muchísimos tipos, obviamente el mundo se encamina hacia varios problemas que yo creo que tenemos como civilización, ¿vale? Como seres humanos, ¿de acuerdo? Uno de ellos es, evidentemente, el cambio climático, que yo creo que es el gran elefante en la habitación, ¿vale? Que está, bueno, ya todo el mundo lo señala, pero bueno. El otro es la carestía de ciertos recursos naturales, como es el petróleo, el carbón, los combustibles fósiles. Cuestión que va ligado íntimamente a la cuestión del cambio climático. Y luego también que poquito a poco también hay otros recursos que se van a ir agotando o que va a ser más difícil de obtener, como directamente el tema de los alimentos. Es decir, nos avecinamos hacia un montón de problemas que están provocados directamente por el sistema financiero, económico, social, político en el que vivimos. Y que nos están diciendo de hace ya tiempo de, oye, esto cámbialo, porque si no, la cosa va a ir mal. Entonces, frente a esto, la civilización tiene muchas opciones. Yo las podría resumir en dos. Uno, cambiamos, es decir, cambiamos de sistema hacia uno más justo, más equitativo, nos sentamos todos a hablar y decimos, oiga, esto está chungo, esto está mal y vamos a ir cambiando las cosas. O nos replegamos hacia nuestra cueva y hacia nuestra trinchera y nos enfrentamos a todo aquel que no está de acuerdo con nosotros por temas de ideas, por temas de reparto de recursos, por temas de dinero, etcétera, ¿vale? En una de estas opciones pierde la mayoría, sobre todo la clase trabajadora, que somos la inmensa mayoría. En la otra tenemos opción de que la cosa nos beneficie más a la mayoría. ¿Qué pasa? Que el discurso ultraderechista, que se ha colado en medio de esta crisis y que se está aprovechando de ella, precisamente por lo que está es por, uno, mantener el sistema tal y como está, preservando los privilegios de las oligarquías y de las élites económicas y de las grandes multinacionales, etcétera. Y que además de preservar esos privilegios, va a buscar la confrontación para obtener la máxima cantidad de recursos posible. Es decir, volver a la antigua de impulsar, animar el discurso belicista para utilizar a la gran mayoría de la población, a la clase trabajadora, y así poder obtener lo que le va a permitir proteger esos intereses. Y lo va a hacer a base de mentiras, bulos, conspiraciones, pantallas de humo, etc. Este es el escenario y no es otro. Entonces, en estos momentos tenemos en el poder, en dos grandes potencias mundiales, a gente que abandera estos discursos. Por un lado tenemos a Estados Unidos con Donald Trump, que de hecho ahora habla mucho de paz en Ucrania, pero está de acuerdo en arrasar Palestina, en anexionarse Canadá, en conquistar Groenlandia, en recuperar el canal de Panamá y en poner aranceles a todo el mundo. La Primera Guerra Mundial empezó, de hecho, uno de los primeros signos fueron los aranceles. O sea, fue el proteccionismo desmesurado. Porque eso fue lo que empezó a dar alas a la confrontación directa. Esto es así, porque tú empiezas... Porque al final no se trata de una medida económica, se trata de una medida coercitiva. Yo con todo mi poder te voy a ahogar a ti, y el otro lo que va a hacer es, vale, pues yo te ahogo a ti y me voy a aliar con el otro para ahogarte a ti, y al final acabamos a hostias. Eso por un lado. Y luego tenemos a Rusia, que ha estado históricamente enfrentado a Estados Unidos y que evidentemente también tiene sus propios intereses. ¿Dónde se está jugando? Lo que pasa es que en el mundo actual las grandes guerras mundiales ya no existen. Siempre, desde la Guerra Fría, todo han sido conflictos muy localizados. ¿Por qué? Porque una guerra a gran escala evidentemente acabaría con todo. Uno de esos conflictos localizados lo tenemos en Ucrania, que ha sido la gran cuestión que nos ha llevado a hacer este debate y lo que está poniendo en jaque todo lo que estamos viendo aquí. Porque al final Ucrania ha sido un poco un muñeco de trapo y un juego geopolítico entre Europa y a su vez lamiéndole las botas a Estados Unidos y Rusia. Pero ahora la movida cambia. La movida cambia porque Estados Unidos ha dicho, bueno, es que Trump y Putin se llevan bien. Y esto no es de ahora. O sea, Putin y Trump se llevan bien desde el escándalo de Cambridge Analytica. O sea, es decir, es que están muy alineados en muchísimas cuestiones políticas, culturales, etcétera. Y yo creo que Trump y Putin buscan un poco ese acercamiento que luego puede convertirse otra vez en una rivalidad. O sea, los dos, para mí, y hablo como psicólogo, son dos psicópatas en potencia y van a cambiar de opinión
en función le venga al aire. Y como su gente está completamente fanatizada, va a dar igual. Es decir, por ejemplo, llamó dictador a Zelensky y en el momento en el que Zelensky empezó a llamar a la mediación y aceptar ciertos términos de la paz que proponía o de la mediación que proponía, Trump dijo, yo le llamé dictador, pues no sé qué me pudo pasar. Y le da igual, y va a cambiar, es verdad, va a cambiar el discurso todas las veces que pueda. Y esa humillación que le hizo en público, no más que una demostración de fuerza, porque yo, sinceramente, y lo podemos comentar y no estoy, me cayó la boca, lo podemos comentar tranquilamente. Lo que pasó con Zelensky, o sea, a mí Zelensky me cae como el culo. O sea, yo no creo que sea un dictador, ni creo que sea un fascista ni un nazi. Yo no voy a caer en esas definiciones maniqueas. Pero sí es verdad que, bueno, está recurriendo al autoritarismo, al populismo y a ciertos elementos radicales del país para hacer frente a la invasión. Y además me parece un mierda en muchos sentidos. Me parece un mierda. Pero de ahí a que lo inviten a una cumbre, lo rodeen entre varios y se empiecen a reír de cómo viste, pues hombre, a mí me parece que es algo que no deberíamos permitir bajo ningún tipo de concepto. Porque al final ese señor está representando a un país. De hecho, hasta la oposición, mira que la oposición está hasta los huevos de Zelensky en Ucrania, hasta la oposición ha cerrado filas contra él y plantea, oye, es un imbécil, pero es nuestro imbécil. O sea, ahí está representando a Ucrania. O sea, no estás humillando a Zelensky, estás humillando a nuestro país. Y yo lo comparto. O sea, yo comparto eso de... Pero, ¿qué estás haciendo? Porque además, esas formas, esa manera de reírse de Zelensky, hoy lo hace con Zelensky, pero cualquier otro día coge a cualquier otro, a la Ursula von der Leyen y le dice, ay, pues qué culo tienes. O sea, ese tío es capaz. Entonces, no solamente asistimos a lo que has dicho, Adrián, de una pérdida de valores, de una pérdida de todo. O sea, hemos perdido el rumbo totalmente. Totalmente. Y las élites económicas y ese tipo de discursos van a azuzar todo lo posible esta confrontación porque les interesa para sus propios intereses. Y aquí está por ver qué papel ya no solamente tiene que tomar España, sino el resto de potencias mundiales. ¿Y qué coño va a hacer la Unión Europea? Si vamos a ir cada uno por nuestro lado o nos vamos a sentar, ya que por lo menos tenemos instituciones europeas que nos obligan a mirarnos las caras, nos vamos a sentar y vamos a tomar una decisión. ¿Con quién nos alineamos? ¿Qué decisiones tomamos? Si mandamos a tomar por culo a Estados Unidos, ahora que no para de amenazarnos económica y territorialmente, y ver también hacia dónde queremos que se dirija el mundo. Esa sería un poco mi introducción, no sé cómo lo veis. Adrián, como veis, tenía ganas de hablar, Sí. tenía ganas de contar las cosas de este tema. La verdad es que ha sido muy interesante todo lo que has comentado, Adrián. A mí me parece, o sea, hay varios puntos, ¿no?, a destacar sobre esto. Una es el desmantelamiento del orden liberal, ¿no? Para el que no sepa, ¿vale? Cuando hablamos del viejo orden liberal, de lo que estamos hablando es de esa organización internacional que, ojo, es de carácter liberal, ¿vale? Esto los liberales ya se lo niegan. ¿Pero qué estás diciendo? Si los liberales somos otra cosa. Y dices, no, antes los liberales luchaban por estas cosas, ¿no? Por un mundo más interconectado a través del libre comercio y con un respeto a los derechos humanos, porque había que respetar al individuo y separación de poderes y no sé qué. Y ahora, por alguna razón, la mayoría de los una gran parte de los que se denominan liberales, pues están con Trump, ¿vale? Que dice, pero a ver, ¿dónde os habéis ido? ¿No? Pero bueno, el desmantelamiento, entonces, pues bueno, de las unidades internacionales, ¿no? De la ONU, de la OMS, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto es un mundo multipolar, ¿no?, que es lo que estamos viendo, y además tenemos la alianza que han hecho Trump y Putin, que la verdad es que a Europa, en principio, esa alianza nos viene más bien mal. Pero aquí hay varias cosas por hablar, ¿no? Por un lado, la escalada belicista. Yo creo que hay varios puntos sobre ella, porque yo no estoy nada de acuerdo, ¿no?, con el tema de que la guerra sea la solución a las cosas, es decir, la confrontación. Pero desde luego sí que hay que ver que si salimos de ciertos organismos o ya no tenemos a Estados Unidos para ciertas cosas, pues qué momento, ¿no?, más adecuado para que Europa tenga soberanía, ¿no? Y esto viene en mucha parte con un viejo anhelo de la izquierda, ¿vale? Que es desmantelar este orden internacional, porque este orden internacional, el viejo orden liberal, se creó contra la URSS. No tiene otra razón de ser, ¿vale? Se creó como una coalición de aliados
que actuaban contra la URSS, ¿no? Es decir, es un orden que básicamente era un orden antiizquierdas y antisocialista. Luego es verdad que casi todos los países del mundo fueron participando, entonces, pues bueno, entraron cosas de derechos humanos y de ahí los fachas pues ya han dicho que esto no es un orden el que ellos quieren, ¿no? El mismo orden que crearon, porque ya es que es demasiado progresista. Y la verdad es que la izquierda siempre ha tenido varios sueños, ¿no? Como son salirse de la OTAN, desmantelar ciertas organizaciones internacionales, la USAID es una mismo, ¿vale? Acabar con la hegemonía estadounidense. Y todo eso se va a poder lograr gracias a Donald Trump. Entonces, bueno, yo creo que es una cosa que va a ser favorable. Es decir, que en este caos que va a crear la ultraderecha, y en el que tampoco creo yo que las organizaciones estas internacionales tuvieran mucho que hacer y decir, se pueden crear cosas nuevas, interesantes. Europa puede escapar de la bota de Estados Unidos, porque el vasallaje de Europa a Estados Unidos no nos interesa desde hace mucho tiempo. Y se pueden hacer cosas tan locas como, yo qué sé, negociar con China o negociar más con América Latina. Ya no solamente negociar, sino hablar más cosas. En vez del orden de la comunidad internacional, por eso que la comunidad internacional, si os fijáis, es cuando hablan de Occidente, cuando hablamos de Occidente. Y yo creo que es muy interesante y va a ser gracias a que esta gente son unos inútiles gestionando, Donald Trump y esta gentuza. Cuando dicen el America Great Again y otros nacionalistas lo repiten, no saben que esto no es otra cosa que un conflicto, que esto yo lo he dicho mucho. Es decir, en el momento en que todos los países empiecen a decir mi país primero, ¿a dónde vamos a acabar? Pues donde estamos yendo ahora, que es algo lógico. Y esa va a ser una de las mejores maneras de que Estados Unidos pierda su papel hegemónico en el mundo, porque hasta ahora ha sido el hegemón, ¿no? Claro, lo ha sido. Y ahora, gracias a lo que está pasando, puede perderlo. Y eso yo creo que es una cosa bastante a celebrar. La influencia estadounidense, la verdad es que de buena ha tenido poco. Habrá que decir si estas influencias son mejores, pero estadounidense más mal que bien. Entonces, por eso esta es un poco una lectura un poco más positiva de lo que está ocurriendo y de las posibilidades que puede dar del futuro. Y ahora la cuestión es, ¿cuál es el papel de Europa en este orden? Porque hasta ahora lo que sabemos de Europa es que es un gigante económico y un enano político. Entonces... Y militar. Entonces, ¿eso puede cambiar? ¿Hacia dónde creéis que vamos a ir? Y sobre todo, ¿hacia dónde creéis que deberíamos ir? Yo creo, Juanfran, que en esta crisis que os comentaba, ¿no? Esta crisis moral internacional provocada por las élites económicas, sobre todo de Estados Unidos, también hay una oportunidad, como tú bien decías. Europa puede plantearse hacer las cosas de otra manera. Hasta ahora, la posición de Europa ha sido de un total vasallaje que nos ha empujado a posiciones incompatibles con los derechos humanos, como, pues eso, Pedro Sánchez yendo a darle la mano a Netanyahu, von der Leyen yendo a darle la mano a Netanyahu, y hablar ahora de un plan de rearme europeo de 800.000 millones de euros, mientras estamos diciendo que lo que hace falta son políticas de vivienda, políticas de sanidad, que Europa envejece, y esta gente hablándonos de que nos tenemos que armar hasta los dientes. Yo creo que aquí lo interesante sería, ahora que Trump es el primero en cuestionar la OTAN, que ahora que estamos viviendo esta crisis moral del sistema internacional, aprovechemos y miremos al mundo desde otra perspectiva. Nos quitemos el reflujo colonialista que todavía impera en buena parte del alma europea y miremos hacia nuestros vecinos como lo que son. Vecinos que son seres humanos, que son países autónomos y que tienen también sus propios intereses y con los que podemos colaborar. ¿Por qué no miramos, como te has dicho, a América Latina? ¿Por qué no miramos también a China? ¿Por qué no miramos a Rusia también con otros ojos? Somos el continente euroasiático, tendría sentido llevarnos bien. ¿Por qué no miramos a África? En vez de para quitarle los recursos económicos y los recursos naturales, ¿por qué no miramos a África como un espacio de colaboración y de ampliación de los derechos humanos hacia todos los lados? Creo que eso sería interesante, ¿no? ¿Por qué no mirar hacia Oriente Medio desde otra perspectiva? ¿No? En vez de estar todo el rato pensando que son terroristas o espacios a colonizar. Creo que quitarnos el yugo del servilismo a Estados Unidos sería muy interesante y podría darnos una Europa bastante mejor.
Y bueno, creo que Europa ahora mismo está lejos de eso. Por desgracia, creo que ahora Europa está siguiendo las tesis de Borrell. Está siguiendo las tesis de Borrell, que, bueno, yo siempre digo que es uno de mis archienemigos, aunque él no lo sepa. Y él decía que Europa tenía que aprender del lenguaje duro. Y el lenguaje duro lo está empezando a emplear con los términos del rearme, de vamos a invertir más en defensa, que al final es invertir realmente más en gasto militar. Ya hemos visto a las empresas militares cómo están subiendo en bolsa en todos los sitios. Y, y bueno, creo que esa es la línea que va a tener Europa. Creo que no hay todavía mandatario europeo que esté cuestionando ese sentido. Creo que estamos, bueno, un ejemplo es Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez no está cuestionando ese discurso. De hecho, lo que se plantea es incluso enviar tropas a Ucrania. Yo, evidentemente, no creo que sea una buena idea enviar tropas españolas a Ucrania. Esto siempre sale mal. Siempre volvemos con militares muertos y no me apetece tener militares españoles muertos. Y bueno, creo que, por desgracia, la Europa que tenemos está pasando de la Europa que decía Borrell, que era un paraíso, ¿no? Que era un Edén, a una Europa que está volviendo a ser una trinchera, que está volviendo a llenarse de discursos belicistas, de ánimo de tener armas, de escalada militar, y eso nunca es una buena noticia. Antes Adrián lo ha explicado fenomenal. Lo primero es poner aranceles, lo segundo es empezar a rearmarnos, lo tercero son las guerras. Y no Claro. yo no quiero tener guerras, ni aquí, ni que estén en Francia, ni que estén en Ucrania. No quiero que tengamos que hablar, como el otro día hablaban, creo que en La Sexta, con una total banalidad, de hombre, no pasa nada, si Francia tiene bombas nucleares y Reino Unido también. Seguramente así podríamos combatir si nos ataca Rusia. Y dice, pero ¿con qué banalidad, con qué ligereza estáis hablando de estas cosas? De verdad, o sea, que nos estáis metiendo tranquilamente en la televisión a millones de personas. No pasa nada si Estados Unidos vuelve abandona Europa como abandona Ucrania, que es lo que va a hacer, porque tenemos las bombas francesas. Claro, Y yo pensando, madre de Dios, que esto lo está escuchando todo el mundo. Que claro. estamos hablando de guerras y vidas humanas con una ligereza que asusta, que asusta. Claro, es lo que también ha dicho antes de Juanfran, ¿no? De esta del PP. No van a la guerra ellos. Claro, No van claro. a la guerra ellos. Entonces pueden decir lo que quieran. Pero eso, yo creo que ante la crisis moral del sistema internacional tenemos una oportunidad y Europa por ahora no la está viendo, no está viendo esa oportunidad de autonomía, de poner pie en pared y decir, oye, Europa tiene sus propios intereses y puede mirar al mundo de otra manera. Claro. Creo que estamos perdiendo esa oportunidad y que deberíamos aprovecharla. Claro, aquí la movida que yo estoy viendo, o sea, si cualquiera que haya estudiado las guerras mundiales, sabe que una de las causas de la Primera Guerra Mundial, y para mí es una de las definitivas, es que a la gente se le convenció de que había que ir a la guerra. Es decir, la gente odiaba al país de al lado. Evidentemente habían rivalidades Hombre, si tienes a históricas. Francia al lado, ¿Eh? que si tienes a Francia al lado, eso Claro, no. sí, sí. Francia, a Francia todo el mundo le odia, igual que Italia. Pero es verdad, o sea, por ejemplo, Alemania y Francia tenían deudas históricas con los territorios de Alsacia y Lorena. No quiero ya ni hablar del Imperio Otomano, ni del Imperio Ruso, en fin. Aparte de que era la época de los grandes imperios y del imperialismo. Pero al final, la Primera Guerra Mundial sirvió a los intereses imperialistas, que en aquel momento todas las potencias europeas eran imperialistas. Y el discurso ultraderechista, aparte de animar a esa guerra, lo que hizo fue justificar el dominio de otros pueblos. Pero es que estamos en lo mismo. Y se basaron en el ultranacionalismo. Es decir, el abanderar tu país como lo mejor por encima de todas las cosas. Animar a todo el tema del control de las fronteras. Al odio y a la xenofobia hacia el extranjero y hacia el que viene de fuera. El cerrar filas con tu propia cultura y rechazar las culturas ajenas. O sea, todo está encaminado a crear una suerte de imaginario colectivo en el que todos los demás son el enemigo. Pero incluso la propia Europa, o sea, la extrema derecha te anima a dudar de cualquier organismo
que esté por encima de la nación. Y eso incluye a la Unión Europea. Con lo cual, y lo gracioso es que sobre este discurso está cerrando filas prácticamente todos los medios de comunicación. Y muchos discursos políticos. Quiero decir, estamos en rearme, hay peligro de una guerra. ¿Qué dices? Pero vamos a ver, o sea, lo que tú has dicho, ¿no? De bueno, tenemos bombas nucleares. Que esto es serio. O sea, no queremos una guerra. Estamos banalizando con algo que es brutal. Y de hecho, yo desde aquí, desde Descubierto, lo hemos dicho un montón de veces. Mis simpatías por Zelensky y por Ucrania son reducidas. Pero claro, al final en una guerra, en la guerra de Ucrania, ¿quién ha pagado el pato? La gente de a pie. La gente de a pie de Rusia, la gente de a pie de Ucrania y los movimientos de izquierdas y pacifistas de ambos lados. Es que, joder, es que siempre pagan los mismos. Y siempre que intentas buscar una vía alternativa para... Yo no digo que no hubiese que ayudar a Ucrania, que ojo, que ya hay muchas maneras de ayudar. Yo puedo entender que le puedes dar, en fin, le puedes dar recursos, pues, puedes ayudar a que hagan frente a una invasión. Pero lo que no puedes hacer es alimentar el conflicto. Cualquier ayuda que tú le hagas a un país en conflicto tiene que ir acompañada de una mediación. Evidentemente, si un país va por todas y va a pasar por encima de ti, pues hombre, yo veo lícito cierta ayuda. Pero aquí el problema es que durante muchísimo tiempo, durante 2-3 años, y bueno, y desde 2014, y desde antes, se ha estado alimentando constantemente la maquinaria de la guerra. En lugar de pensar en construir una civilización que esté más interconectada y que no tenga motivos para ir a la guerra, ¿vale? Que se repartan los recursos, que atienda a la gente más desfavorecida. Y eso es a por lo que tenemos que ir. Lo que pasa es que cuando dices esto te dicen, ay, es que eres un hippie flower. Yo digo, hombre, seré un hippie flower, pero es que la alternativa que nos da la gente que está mandando es que gastemos más dinero en armamento, más dinero en ejército, que dices, joder, creo que es una oportunidad de oro para que la Unión Europea esté más unida que nunca. Y yo estoy súper a favor del proyecto europeo, siempre y cuando se cumplan ciertas premisas. Pero claro, es decir, a mí me parecería guay tener un ejército europeo. Estaría genial. Es decir, compartiríamos gastos militares, nos coordinaríamos en defensa, favorecería la investigación, favorecería el intercambio de lenguas, es decir, favorecería la cohesión europea, o sea, puede tener cierto sentido, ¿vale? Pero claro, si eso se va a traducir en que vamos a desviar un montón de recursos en tener más ejército, tener más armas, es decir, en seguir alimentando ese conflicto, entonces no lo quiero. Que por otro lado, se está argumentando que si lo que queremos es, pues, pegar una patada a Estados Unidos y salir de la OTAN, pues todo ese gasto que asumía la OTAN, igual lo tiene que asumir la Unión Europea. Aquí ya entramos en cuestiones de números que quizá no sería bueno entrar porque ya depende mucho de hacer unos cálculos, de que a lo mejor sí que es verdad que habría que replantearse cómo hacemos el gasto militar, cómo replanteamos el tema de las bases. Hay un montón de cuestiones que están ahí que se tienen que hablar. Pero de fondo lo que está es que todas las decisiones militares y políticas que tomemos estén siempre enfocadas en dos cuestiones. Uno, la legítima defensa, es decir, lo justo para defendernos en caso de que haya un problema. Y dos, la diplomacia. La diplomacia. Porque si lo que estamos haciendo es aumentar el ejército y aumentar las armas para ponernos en la frontera con Rusia, para ver qué pasa, o para seguir enviando tropas, o para enviar tropas a la frontera con Rusia, pues hombre, yo creo que hay mucho que hablar ahí. Porque lo que tú dices, una escalada en el conflicto solo es posible si seguimos alimentándolo. Evidentemente, joder, Putin no me parece la persona más cuerda del mundo. Pero es verdad que no ha demostrado precisamente, tiene sus intereses imperialistas y geopolíticos, como los ha tenido Estados Unidos, pero si alguien ha demostrado un carácter expansionista, imperialista y colonizador, ha sido Estados Unidos toda la puta vida. Toda la puta vida. Putin lo hace ahora y cuando se ha visto rodeado precisamente por lo que ha considerado amenazas. Yo no justifico para nada la decisión que ha tomado Putin de invadir Ucrania. Pero quizás si se hubieran hecho mejor las cosas, a lo mejor no podríamos haber evitado llegar a este punto. Que no lo sé, a lo mejor a Putin se le puede ir la olla o a cualquier líder se le puede ir la olla y empezar a invadir países, y evidentemente eso hay que pararlo. Pero hombre, no veo por ejemplo a China haciendo lo mismo.
O sea, es que si nos paramos a pensar en qué superpotencias están todo el tiempo viviendo de la guerra, es que solo se me ocurre Estados Unidos ahora mismo. Y yo creo que eso es con lo que tenemos que romper. Y decir, oye, se pueden hacer las cosas de otra manera. Y punto. Pero claro, dices eso y te llaman putinista y te llaman no sé qué. Y dices, hombre, es que para empezar, ¿aquí alguien se cree que Putin tiene la capacidad de invadir Europa? Es más, ¿que le interesa en modo alguno invadir Europa? ¿O iniciar una guerra mundial? Es que, ¿de verdad alguien se cree que los principales líderes mundiales quieren una guerra mundial? ¿O simplemente alimenta cierto discurso? ¿O ciertos conflictos puntuales? Pues es también una buena pregunta. Hombre, sí. La verdad es que es una pregunta interesante. A mí, desde luego, lo que sí que creo que hay que entrar, ¿no? Que a veces en la izquierda hemos pecado de no entrar en ciertos temas porque generan contradicciones. Y este es un espacio donde entramos con todo. Porque el idealismo o el hablar de paz está muy bien siempre que tú seas la parte agresiva. Es decir, por ejemplo, el no a la guerra en España tenía mucho sentido cuando España participaba en la coalición que atacaba, ¿no? Hablo de la guerra donde metió el señor Aznar y Bush. Cuando es una potencia extranjera la que está invadiendo un territorio de la Unión Europea, por mucho que podamos tirar para atrás y ver la mano de Estados Unidos, pues el no a la guerra tiene menos sentido, ¿no? Entonces, yo no comparto para nada la escalada belicista, no me gusta, pero entiendo que si nos salimos de la OTAN o queremos salirnos de la OTAN y además pues Estados Unidos no va a estar ahí y tienes a Putin a las puertas, que yo no creo que Putin vaya a invadir Europa, porque contra un Estado que prácticamente ni existe por incapacidad y sin un ejército fijo, se ha dado la gran hostia, ha estado ahí 2 años enfangado matando cadetes rusos, pues hombre, poca pinta tienes de que puedas invadir Europa. Ahora, la lección que se le da a Putin con esto es muy mala. Has invadido un territorio y te vas a quedar una buena parte. Vale, y te vas a quedar un montón de cosas valiosas. Vale. Pues a lo mejor le metes un mordisquito más a países limítrofes para crear la Gran Rusia, que es lo que quieres. Que ojo, que a lo mejor esto es propaganda otanista, pero joder, con lo de invadir Ucrania, hasta hace 2 años y pico, a mí me parecía ciencia ficción. A mí eso sí que me parecía una pura propaganda, sinceramente. Entonces, pues habrá que ser realistas y además yo creo que es una cosa que también preocupa, ¿no?, a la gente de izquierdas. Yo, por ejemplo, he visto varios posts que hablan de la guerra y hay muchas posiciones encontradas, ¿no? Aquí también el chat quiero que hable un poco, ¿no? Porque hay muchos comentarios de, pues no a la guerra, hay que luchar por la paz, y muchos comentarios de, bueno, está siendo quizás un poco hippie, porque con Putin en la frontera, ¿de qué te vale, no? Que me estés todo hablando de la paz y la paz si el que te está agrediendo es el otro y encima se va a llevar un premio, ¿no?, por la gran agresión. Pero lo del ejército europeo es una bobada. Europa no tiene recursos para algo así. Y el belicismo es una gran mierda. Te compro lo último, lo primero no. Lo de que Europa no tiene fondos. Si algo tiene Europa es fondos, ¿eh? Europa puede que no tenga de nada más, ¿vale? Pero de fondos y de pasta es tiene, más, ¿vale? Si Europa fuera un país, incluso aunque fuera muy confederal y todo lo que tú quieras, si tú sumas el PIB de todos los países europeos, incluyendo los del este, y sus ejércitos, su armamento y todo, incluso asumiendo una cierta reducción, porque al final cuando lo unes todo, no todo es una suma de partes. Al final siempre hay cierta pérdida de eficiencia. Aún asumiendo cierto coste en esa unificación, les pegamos una patada en el culo a todos. Creo que eso no supera China, si hacemos eso. O sea que en población, en industria, o sea, Europa, y además hablaríamos de uno de los países más avanzados socialmente del mundo. O sea, hay muchos motivos para unirse, siempre y cuando mantengamos ese horizonte fijo en la justicia social, la igualdad, el progresismo, que ha caracterizado de alguna manera Europa, pero por comparación con el resto, no porque sea la hostia, sino por comparación. Sí. Claro, te comparas con Estados Unidos, con Rusia o con... Bueno, que yo, por cierto, soy de China muy antiputinista. ¿Qué? No os he dicho, a mí lo de normalizar relaciones con Rusia me parece más bien mal. Y normalizar a Rusia me parece muy mal, en general. Me parece un país infernal, sinceramente. Un país... Sí, pero bueno, yo quiero... Todo lo que Trump podría hacer con Estados Unidos. Sí. Vale, entonces, es como normalizar que eso esté ahí, que sea enorme y que tenga mucha influencia, parece mal, ¿eh? O sea, Sí.
Sí que es verdad. No sé cómo lo ves tú, Adrián, todas estas cosas. Sí. Bueno, yo quería entrar a la pregunta esta que te has hecho antes, Juanfran, de hablar de paz desde la posición de no estar siendo agredido o hablar desde la posición de paz desde la posición de que sí estás siendo agredido. Claro, es fácil hablar de paz desde España. Nosotros hablamos de paz, ¿no? De que hay que procurar la paz y procurar la diplomacia, pero lo que tú decías, ¿no? Díselo a alguien que esté compartiendo frontera con Rusia que, que tiene que apostar por la paz. Es difícil, pero ahí creo que hay que señalar las dinámicas que hay de fondo, que antes Adrián y yo cuando estábamos solos hemos hablado poco. Al final, y ahora creo que también lo habéis nombrado, al final Rusia se estaba viendo hostigada por el acercamiento de bases de la OTAN cada vez más cerca de sus fronteras. Yo recuerdo discursos de Putin desde hace ya mucho tiempo diciendo: oigan ustedes, señores y señoras de la OTAN, se están acercando demasiado a mis fronteras. Esto no era el pacto al que habíamos llegado. Y al final, pues ha pasado lo que ha pasado. Putin ha respondido y ha atacado. Y al final lo que hay detrás, no ni más ni menos que intereses económicos y geopolíticos. No podemos ser ingenuos. Ahí hay dinero y intereses de controlar espacios no tanto geográficos, sino espacios de poder. El mensaje de Putin es muy fuerte. Y es lo que también habéis nombrado. Ahora encima se lo vamos a premiar, ¿no? Ahora le vamos a dar el Donbass por su agresión. Y creo que esta es la cuestión, que no podemos obviar qué dinámicas hay de fondo, qué intereses hay de fondo. Y al final resulta que la tortilla ha sido muy extraña, porque empezaba con una Rusia defendiéndose materialmente de la OTAN y de la entrada de Ucrania en la OTAN, la posible entrada de Ucrania en la OTAN, y resulta que al final las dos potencias se van a repartir Ucrania y que los muertos los ha puesto el pueblo y los perjuicios los ha pagado el pueblo ucraniano, que ahora se queda con un país devastado, que encima le va a quitar gran parte de su riqueza, que son los minerales raros y posiblemente también las tierras de cultivo que están ya prácticamente vendidas a fondos estadounidenses, y que lo hemos pagado incluso los europeos también, con la voladura del gasoducto Nord Stream 2, que nos encareció el gas, con la subida de los tipos de interés de las hipotecas por la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Al final los que han salido ganando o los que saldrán ganando va a ser Putin, que se ha reforzado, Trump, que se va a llevar las tierras raras, y Europa, pringaos, que encima igual tenemos que poner hasta militares para defender a Ucrania de una posible nueva agresión rusa si se llega a la paz. Que me digan a mí dónde está la gracia del belicismo. Creo que desde el principio se podía haber apostado, no cuando estalla la guerra. Cuando estalla la guerra era prácticamente, bueno, cuando estalla la invasión rusa, prácticamente hay poco que hacer para evitar si Putin está decidido a hacerlo, y está decidido a hacerlo. La clave es, creo que el tiempo anterior, ¿no? Que el sistema internacional, que Europa se ponga las pilas, que empiece por lo que hemos hablado antes, a mirar a los demás espacios del mundo con otros ojos, con los ojos de la colaboración, porque si no, no hay manera. Si no, como decía antes Adrián, nos enfrentamos al cambio climático, a crisis climática, a carestía de recursos, a que cada vez va a haber menos, y cuando faltan recursos hay guerras. O hay guerras o hay colaboración, y vamos encaminados a las guerras. Entonces, creo que hay que espabilar. Creo que hay que espabilar para poder salir de estas dinámicas. Y sobre todo hay un componente que me parece muy importante en todo esto, que es el emocional. Que es que independientemente de que haya guerra o no, o haya un conflicto futuro o no, es el tema del miedo. De azuzar constantemente el miedo a todo lo que va a venir. ¿De acuerdo? Yo meto miedo hacia los inmigrantes que vienen, porque claro, te pueden poner una pedazo de bomba en tu casa. Yo azuzo el miedo cuando digo que si vas a ir a comprar el pan, ten mucho cuidado porque es que te van a ocupar la casa. ¿Vale? Yo azuzo el miedo
cuando te digo que mucho cuidado a quién votas, porque es que te lo van a quitar todo y te van a hacer pagar impuestos y te vas a perder tu trabajo. Yo azuzo el miedo cuando digo que hay que empezar a invertir en ejército y a controlar las fronteras porque es que viene una guerra. Y ese estado de miedo es histórico de gobernantes tiránicos, autoritarios y ultraconservadores que han buscado manipular a la gente para preservar sus privilegios. Y esto no lo han inventado ahora. Esto viene de lejísimos. Y junto al miedo viene el odio. Y a una población asustada, ignorante y rabiosa, la puedes lanzar contra lo que quieras. Contra lo que quieras. Y puedes hacerles defender intereses que no son suyos. Y si encima controlas medios de comunicación, redes sociales, algoritmos, inteligencias artificiales y todo este tipo de mierdas, puedes estar azuzando con datos falsos, con conspiraciones, y puedes tener a una masa fanatizada que acepte cualquier futuro que tú quieras. Que, ojo, porque luego dicen que es la izquierda la que te vende un futuro negativo. Lo que sucede es que el futuro negativo que te vende la ultraderecha es mucho más fácil de entender. La ultraderecha coge, te toca el hombro y te dice, mira, ese de ahí es tu enemigo. ¿Vale? Mientras la izquierda hablamos de estructura, discriminación, cientificismo. Somos los pesados. Somos los pesados y encima hablamos de cosas que son muy futuribles. Porque es verdad, yo no sé cómo de probable es un conflicto armado, pero probablemente sea más probable un conflicto armado en los próximos 20 años que colapse la civilización por el cambio climático, que es algo bastante más a largo plazo y que sucederá de manera paulatina. Es mucho más concreto y entendible. Y esa manipulación siempre es previa a cualquier desastre. Dictadura, autoritarismo, delito de odio, guerra. Y todo siempre encaminado a proteger los intereses de siempre. Pero es que en ese proceso la población lo sufre. O sea, la gente, por lo menos la gente de mi alrededor, yo, en general, igual que Juanfran, igual que tú, Adrián, y seguramente mucha gente que nos escucha, que nos encanta la política, somos tenidos por nuestro entorno como la gente que sabe, ¿no? Igual que tenemos al que sabe de ordenadores, tenemos al que sabe de medicamentos, pues nosotros somos los que sabemos de política. Mucha gente, incluso gente que no piensa como nosotros, nos pregunta de, oye, ¿esto cómo lo veis? Y claro, lo que yo detecto es así. La gente de mi alrededor, lo que yo detecto es que está cagada. Está cagada porque mire para donde mire no para de ver conflictos. Luego es que la izquierda os mete miedo porque es que si la mujer sale a la calle le pueden agredir sexualmente. Y digo, perdona, esto es una realidad que te pueden agredir sexualmente, pero eso no quiere decir que tengas que ir con miedo. Eso no lo hemos dicho en ningún momento. Simplemente, pues reivindicamos que existe una discriminación o lo que sea. No decimos no salgas a la calle que te van a empotrar. No, nadie dice eso. Pero es que ellos sí que lo dicen. Joder, yo he visto simulaciones de bombas nucleares en televisión. O sea, si eso nos mete miedo... ¿Hay algo que dé más miedo que un pepino nuclear? Sí, van de ese palo, van de ese palo. Y que veamos simulaciones. Pues bueno, esto es lo que pasaría. ¿Cómo que lo que pasaría? Pero para un momento, por favor. O sea, fíjate una cosa, Adri. Sí. Hubo un corte de La Sexta que me flipó, que estaban midiendo hasta dónde llegaban los misiles balísticos rusos con carga nuclear. Y España se llegaba y era en plan... y en la tertulia era, bueno, nosotros en principio aquí podríamos estar tranquilos, pero Europa... joder, de verdad. Pues se queda igual, si cae un pepino nuclear en, yo qué sé, Hungría, ¿vale? Que no le tengo demasiada simpatía. Joder, quitando de que eso te va a afectar sí o sí en algún momento, ya no solamente por las consecuencias directas de una bomba nuclear que son terribles, sino por lo que puede pasar después a nivel geopolítico, que yo no quiero que muera nadie. Yo no quiero que le pase nada a los húngaros, aunque voten a Orbán. No quiero que le pase nada a nadie. Yo quiero levantarme por la mañana, ir a trabajar, ganarme mi dinero, no cansarme mucho y por la tarde dedicarme a leer, o sea, de verdad, yo quiero un mundo que sea, como dijo Baque, que me gustó mucho la frase en el debate de la Red Pill, quiero un mundo que sea vivible. No quiero ver simulaciones de guerras nucleares en televisión. No me apetece. Ni al señor de Desocupa diciendo ten mucho cuidado porque 4 hippies drogadictos se van a colar en tu casa cuando vayas a por el pan y encima no vas a poder echarles. No quiero eso. No quiero estar comprando alarmas, un búnker y un fusil por si acaso pasa algo. O sea, ese no es el mundo moderno y de progreso que nos han prometido.
Pero claro, como todo el mundo sabe que nos avecinamos a un colapso, si es que no lo estamos viviendo ya, pues, hombre, la gente que manda tendrá que proteger sus privilegios de alguna manera. Entonces, si tienen que manipular, yo lo he dicho siempre, si tienen que subvencionar búnkeres con tal de no renunciar a sus mierdas, lo van a hacer. Y frente a esto, pacifismo, internacionalismo de clase, conciencia de clase, y empezar a decir a la gente que manda que cambie las cosas. Que tenemos más en común con un trabajador ucraniano y con un trabajador ruso que con un tío rico de izquierdas estadounidense. Tenemos mucho más en común con la gente de a pie de cualquier país, incluso con un trabajador de la mina iraní. Tienen más en común, aunque tu religión sea distinta, que con Elon Musk. Y te están señalando que no, que tú le tienes que tener miedo al trabajador iraní que está huyendo de no sé qué mierda y que viene a vivir a España. Es que es demencial. Es demencial. El otro día Elon Musk diciendo Canadá no es un país. No. Claro, es que... O sea, de verdad. ¿Y cómo la gente puede estar aplaudiendo esa mierda? Porque la gente está cagada. La gente está cagada. Y encima de eso le sumas que el cabreo de un montón de hombres divorciados y un montón de niñatos que no follan y tienes el cóctel. Es verdad. Es verdad. La gente volcando su frustración en todo aquello que no entiende por un ídolo al que le importas una puta mierda. Y que se dedica a escribir 100 tweets al día en Twitter diciendo tonterías. Y gastándose el dinero en comprarse personajes de videojuegos para quedar de guay frente a sus seguidores. Pero somos retrasados. O sea, es que en serio. Es que es alucinante. Alucinante. La idiocracia de... No sé si habéis visto esa película que se llama Idiocracia. Sí, hemos hablado muchas veces de ella. Es eso, es estupidizados. Y oye, las tonterías. Es que Isabel Díaz Ayuso, o sea, hablaba de más, pero es que Ayuso está todos los días haciendo lo mismo. Sí. Dice cualquier chorrada, la primera que se le pasa por la cabeza, que se le pasará por la cabeza a Mar o a cualquiera de su equipo, la suelta y hasta la siguiente, y a la siguiente volverá a echar una por el estilo y sin problemas, pero de las cosas serias que nos va la vida en ello, se habla poco. Se habla poco. Sí. Además, cuando hablas de eso eres un pesado, eres un agorero, eres, no sé, el mito de Cassandra, de la Ilíada, ¿no? de Troya, que siempre está diciendo, oye, va a pasar esto, tened cuidado, va a pasar esto, nadie hacía caso, oye, no cojáis el caballo de Troya, que esto va a suponer el fin de la ciudad, eres una agorera, y al final, ¡pam! Pues nosotros tenemos un poco esa condena, ¿no? De que digamos que cosas que creemos que van a pasar y nadie nos haga caso. Sí. Claro. Quizá lo que yo llevo diciendo lo del auge de la extrema derecha desde 2011. Tuve una conversación con Adrián. Claro. Quizá lo que hace falta ahí, lo que hace falta es que la izquierda, además de hablar de todo lo que va a ir mal en el mundo, que está bien hablar de los problemas, y más que señalar a la gente por sus mierdas, que creo que deberíamos de parar ya de hacerlo, de señalar a la gente públicamente, más allá de todo eso, quizá lo que tenemos que hacer es vender un proyecto, o sea, vender una solución. Es decir, oye, viene esto, pero ojo que el futuro puede ser otro. O sea, frente a las bombas nucleares que te venden unos, decir, no, hombre, no. O sea, hay otra cosa diferente y que es mucho mejor. O sea, resaltar las bondades que tendría un sistema y un mundo alternativo. Pero si es que mira, estamos llegando a la locura, a la tremenda locura de que en estos podcasts de machunos de turno, como J-Repil y otros tantos, ya te están vendiendo la idea de que el ser humano tiene que ser egoísta y tiene que ser un hijo de puta para sobrevivir. Es que el ser humano es egoísta por naturaleza y lo que tenemos que hacer es ser cabrones, competitivos, egoístas, individualistas y arremeter contra todo. Y dices, pero va en contra totalmente de la esencia de la sociedad. Y dices, pero ¿por qué? Y plantear cada interacción humana como un reto, pero en todos los sentidos, ¿no? Como utilitarismo, ¿no? Si tienes amigos es para conseguir esto. Si te relacionas con una mujer, pues tienes que ligártela así para conseguir llevártela a la cama. Que es como, pero qué estrés. O sea, yo no quiero ser así. Y me niego a ser así. Y además la ciencia me dice claramente que esto es lo que me va a llevar a la infelicidad. Que yo entiendo que tú estés frustrado, que no ligues y que no entiendas nada. Pero la solución es que vayas al psicólogo, tío. No que escuches a un tío decirme meces.
Un tío que probablemente, no sé, o sea, ni siquiera se va a cambiar un pañal, tío. O sea, vamos a relajarnos con esto es que tiempos débiles crean hombres fuertes. O sea, ¿cómo es esta mierda que ya que dices? Estoicismo de Instagram, ¿no? Exacto, que dices, cállate, cállate la boca. O sea, ya mis reacciones a ciertos vídeos, tengo ahí un montón guardados, va a ser de, cállate, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. O sea, esto es una gilipollez. Que mira, el que lo hace para vender cursos, digo, mira, por lo menos lo haces por un motivo. ¿Vale? Sí, que es estafar a la peña. Eres claro, el coherente. tuerto vendiéndole libros a los ciegos. Exacto, que dices, ok. Pero el que se lo cree, tío, ese es el peor. El fanatizado, el que va por la vida viéndolo todo como con mentalidad de tiburón. Ese tío hay que darle un abrazo, tío. Ese tío hay que darle un abrazo, de verdad. Bueno, chicos, nos estamos yendo mucho por las ramas, lo cual está bien. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Pues bueno, una vez dicho esto, ¿no? Ya nos queda, ya entramos en el último tercio de esta sección. Bueno, último quinto. Hay que ir rápido. Y la cosa es hacia dónde nos encaminamos y qué podemos hacer o no para lograr los que deben ser nuestros objetivos o el futuro que queremos, mejor dicho, ¿no? Es decir, tenemos una escalada bélica. ¿Cuál debería ser? ¿Qué podemos hacer? Tanto desde a nivel partidista, ¿no? Es decir, desde, por ejemplo, la izquierda, como desde la sociedad civil o demás, ¿no? ¿Qué pensáis que va a pasar y qué podemos hacer? O a lo mejor no podemos hacer nada, ¿no? Que también es una conclusión. ¿Qué decís? Yo creo que fundamentalmente lo que hay que hacer es seguir hablando de paz todo el rato, seguir señalando las contradicciones de la guerra. Como bien ha dicho el compañero, ¿no? Ni guerra ni paz entre clases ni guerra entre pueblos. Hay que tirar por esa vía. Creo que los adversarios no son los otros pueblos oprimidos, los demás obreros del mundo. No. Mi enemigo, mi adversario es el fabricante de bombas, es el capitalista neoliberal que no para de comprar pisos en Valencia, es el que explota a niños en el Congo para que saquen coltán de las minas. Entonces, creo que hay que vender ese otro mundo posible, hay que decir, oye, podemos hacer un mundo de paz, un mundo de derechos. Creo que lo importante es que tú puedas llegar a tu casa, como ha dicho Adri, que cuando llegues del curro no curres mucho, en vez de 8 horas puedas currar 6, que puedas vivir feliz, que puedas tener tus hobbies, que puedas hacer deporte, que estés sano, que estés animado, que tengas buena salud mental, que no te coman la cabeza con que si ser hombre tiene que ser levantar muchas pesas en el gimnasio, sino que ser buena persona esté por delante. Creo que además, ya yendo un poco más a lo concreto, pues hablar de paz, yo creo que significa salir de la OTAN. Hace poco, este domingo, tuvimos una asamblea en Podem por la 5ª asamblea para que elijamos a nuestra próxima dirección. Y yo estuve viendo las propuestas militantes. Hubo un documento de 70 páginas y las estuve viendo. Y lo que la militancia pide, y yo soy muy favorable, es que salgamos de la OTAN. Es que hay que salir de la OTAN. Es que ¿qué país en su sano juicio que no esté colonizado tiene bases de otro ejército en su territorio? España tiene bases militares de Estados Unidos en su territorio. ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene sentido. Podríamos estar en la OTAN sin bases militares en nuestro territorio de otro país. ¿Por qué tenemos que tener bases militares de Estados Unidos? ¿Qué sentido tienen? ¿Qué sentido tiene la OTAN? Seguir estando en la OTAN cuando encima vemos que si no responde a lo que Estados Unidos dice, la OTAN no existe. Solo existe Estados Unidos. Entonces creo que hablar de lo que hemos hablado, ¿no? De seguir insistiendo en que Europa tiene que ser un proyecto, que Europa tiene que tener su propio ejército, ¿por qué no? Europa tiene que tener su propio sistema de defensa y que tiene que ser a la vez una unión que defienda los derechos humanos y que mira al mundo con una visión de compañeras, de compañeros, de lo que vemos al otro lado son seres humanos con los que queremos llevarnos bien. Y eso se puede en el barrio, se puede en el país valenciano, se puede en España, se puede en el mundo. Pero hay quienes tienen sus intereses y sus intereses están por encima de los demás. Creo que tenemos que ser
la gran mayoría, los que tenemos que ver claro cuáles son nuestros intereses, creo que tenemos que decirle a la gente, oye, mírate al espejo, ¿qué eres? Un currante, defiende esos intereses. ¿Qué eres? Claro. Una mujer, defiende los intereses feministas. ¿Qué eres? Migrante. Hostia, no votes a Trump, colega. No puedes votar a Trump si eres migrante porque te va a deportar, ya lo ha hecho. Creo que hay que No. Si dices eso es que eres woke. claro, claro. Hay que a la vez, creo que, hacer un poco de Pepito Grillo y a la vez plantear un mundo mejor. Creo que porque claro, si no planteas un poquito lo del Pepito Grillo, dices, oye, que esto está mal, esto está mal. Pero tenemos otro proyecto, que es este. Oye, una Europa también financieramente sostenible, que haya igualdad salarial. ¿Por qué cobramos menos en España que lo que cobra un alemán? ¿Por Exactamente. qué los tributos son diferentes? Hay que hablar de todo para que nos entendamos como pueblos. Y creo que esa es la vía, ¿no? Ofrecer otro horizonte a la vez que señalar las contradicciones, sobre todo de la guerra, del genocidio contra el pueblo palestino, señalar los intereses que están detrás. O sea, es patético moralmente que Trump está hablando de hacer un resort donde hay miles, cientos de miles de cadáveres de palestinos asesinados en un genocidio. O sea, es que es para llevarlos al tribunal internacional, pero sin duda alguna. Netanyahu seguro, porque ya está de camino, ¿no? Como que el que dice. Pero Trump apoyando hacer un resort en Gaza. Eso diciendo que hay que movilizar, que hay que echar de esa tierra a la gente que vive en ella. Eso no es un crimen de guerra ya suficiente de esa misma declaración. O sea, ¿cómo se le ocurre al presidente de los Estados Unidos hacer esa declaración? Es para llevarlo ya directamente al Tribunal de la Haya. Pero, nada, tenemos estos locos en los países más poderosos, Trump, Putin, Netanyahu, y una Europa paralizada, una Europa servil, y una Europa también llena de los mismos psicópatas, ¿eh? Porque al final por der Leyen yendo a darle la mano a Netanyahu, o incluso Pedro Sánchez, sin cortarse un pelo, ir a darle la mano a Netanyahu, no es de tener muy buen criterio moral, No, la verdad. la verdad que no. Yo respecto a la pregunta de cómo veo el futuro, a ver, una cosa es lo que yo querría y lo que veo más factible dentro de lo que yo querría, ¿vale? Yo lo que yo querría es una revolución que tirara a toda la gente que está en el poder y construyera un mundo alternativo y ya está. Es decir, que hubiese una revolución obrera en Rusia, otra en Ucrania, en todos los países del mundo y dijéramos Putin a la mierda, Trump a la mierda y construyéramos una sociedad diferente, a ser posible sin estados-nación y sin mierdas, donde todo se repartiera y a tomar por culo. O sea, yo todo lo que no sea eso me parece fascismo. ¿Vale? Pero como no es posible, no, claro, yo apunto alto. O sea, estoy viendo simulaciones de bombas nucleares en televisión y yo no puedo decir que quiero mandar todo eso a la mierda y un cojón de mico. ¿Vale? Pues sí, visto así. Entonces claro, pues yo voy a hablar de destruir el mundo conocido para construir otro que sea mucho mejor. Claro que sí. Pero eso lo veo complejo. Entonces, mientras construimos esa conciencia de clase, que va a tardar en llegar, y mientras estudiamos formas revolucionarias para acabar con el estado burgués, hasta que lleguemos a eso, sí que es verdad que algo hay que hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que veo más cercano a eso y más probable? Lo primero sería construir una unidad europea más firme, siempre con los principios y valores de justicia social, igualdad, cientifismo, etcétera, y todo por lo que defendemos, ¿vale? Y que sea capaz de construir una soberanía independiente de todos los imperialismos que existen, incluyendo el estadounidense, lo que implicaría abandonar la OTAN, y incluyendo el imperialismo ruso, que no habría que abandonar nada, porque Rusia no ha sido tan hija puta como Estados Unidos, entonces no habría que hacer mucho. Sí que es verdad que participamos en organismos comunes, pero bueno, no funcionan de la misma manera. Y en esta construcción europea, si a mí me garantizan con números que subiendo el gasto militar nos deshacemos de la OTAN, o sea, si yo lo veo con argumentos y me dice, vale, es cierto, si aumento esta partida, podemos hacer lo que nos dé la gana con independencia de lo que haga Estados Unidos. Pues oye, quizá te lo pueda comprar, es una concesión que puedo hacer. Yo lo dudo bastante que los tiros vayan por ahí. Pero si eso me garantiza poder construir un proyecto sin que nos toquen las narices y que tenga avisos de
llevar al mundo a una civilización diferente, a un sistema diferente, lo puedo estudiar. Ha habido ejércitos revolucionarios en la historia, el europeo puede ser uno, ¿vale? Podría ser. Es una alternativa que podría considerar. Y luego, sobre todo, el acercamiento hacia otras potencias con las que podemos compartir bastante más. Tenemos LATAM, tenemos Oriente Medio, tenemos África, tenemos Asia. Por supuesto, compartimos cero con muchas de esas personas. Sus políticas son ultraconservadoras, como Putin, en fin, pero la cuestión de acercarse a un país no es acercarse a un país, es acercarse a su gente. Porque dentro de Rusia, dentro de... Aquí en Valencia nos han llamado fachas toda la vida por votar al PP. Y luego no conocíamos a nadie que votara al PP. O sea, quiero decir, dentro de Rusia, dentro de Irán, dentro de la India, habrá mogollón de gente que no esté a favor de los sistemas que imperan en esos países. Y a esa gente es a la que hay que acercarse. A esa gente es a la que hay que apelar. Si al final cuando construyes un tratado de paz, un tratado diplomático o un tratado político, lo que estás intentando es favorecer a las personas que viven en ambos países. Porque al final, si tratas a un país con desprecio, por encima del hombro, con prepotencia, al final le das alas a un dictador para que construya su propio discurso de cara a su propia gente. Cuanto más se abre un país al resto, más susceptible es de cambiar sus políticas. Entonces, quizá eso es de lo que hay que hablar. Claro, hay que trazar una línea fina entre lo que es revalidar a un dictador o dejar que en ese país pase lo que sea y ya se apañarán. Esa línea es complicado trazarla y yo no soy ni diplomático ni soy experto en esto. Pero lo que desde luego no tiene sentido es... O sea, yo lo que no entiendo es que la idea de estar ligados a Estados Unidos siempre nos lo han vendido que es por una cuestión de liberalismo, ¿no? Somos países democráticos, igualitaristas, es decir, que tenemos unas ideas comunes. Pero yo no las veo. Yo lo que veo es un país que va de camino al autoritarismo, que es mega conservador, que se está cargando todo lo poco que tenía de la igualdad, donde la sanidad es privada y empobrece a la gente. Es decir, yo veo más similitudes en algunas cosas con China que con Estados Unidos. Entonces, a mí ya ese discursito de que nos tenemos que aliar con estos, porque es que, claro, nos parecemos más ideológicamente, pues oye, es verdad que culturalmente compartimos más cosas. Pero ¿tú estás seguro de que las ideas también? ¿No será mejor compartir entre todos ideas y quizás así todos podamos aprender de todos? Y dejemos de mirar a potencias por encima del hombro. Y podamos luchar por ciertas injusticias de otra manera. Porque al final los tratados económicos de Europa y de Estados Unidos son los siguientes. Si quieres que te venda esto, tienes que cambiarlo todo de arriba abajo. Si no, no hacemos nada. Y dices, hombre, es que así es que así... O sea, estás yendo de chulo por la vida cuando luego tu país es una mierda. O sea, no puedes ir dando lecciones de esa manera. Que yo sé que es complicado trazar la línea, pero es el futuro más realista que yo veo de los positivos que contemplo. Por supuesto, el horizonte es la destrucción de toda forma de autoridad y jerarquía, pero a eso llegaremos con el tiempo. Pues muy bien, muy bien. Buenas deducciones de cómo puede ser el futuro. La verdad es que, bueno, desde luego yo creo que a largo plazo, como Adrián, pues bueno, me gustaría otro mundo, ¿no? Un mundo donde este maldito neoliberalismo que se nos ha metido dentro, y ya está dentro de cada persona, que eso es un gran problema, ¿no? Como la economía se ha comido las prácticas, todas las facetas de la vida, y ahora mismo todo se capitaliza, podamos un día superarlo, y quizás yo creo que a lo mejor acabamos superándolo a la fuerza, ¿no? A la fuerza de un mundo que se agota y donde la producción ya no puede ser el sistema que rige, y quizás eso mismo pueda ser una clave para hacer el cambio, si no es demasiado tarde, ¿no? Pero me temo que eso, pues a corto plazo, es poco probable. Es decir, yo creo que vamos hacia una Europa más militarizada, donde yo creo que la sociedad civil vamos a tener mucho que decir, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay una gran resistencia a estos planes bélicos, son planes bélicos promovidos por la élite y se van a encontrar con la férrea oposición. Y esto además nos da una disyuntiva, que el antibelicismo no sea ahora capitalizado por la extrema derecha. Es decir, por ejemplo, parte de la izquierda alternativa, en este caso Podemos, fueron muy criticadas por el antibelicismo en el caso de Ucrania, ¿no? Y claro, mucha gente...
ahora, en cambio, lo ve desde otra perspectiva, de mira qué bien que Trump puede traer la paz y realmente los que están promoviendo un poco la paz son formaciones teóricamente malas, ¿no? Las de extrema derecha, mientras que tenemos a socialdemócratas, conservadores y liberales a tope con la guerra. Entonces, eso es muy peligroso, ¿no? Que cogieran eso, cuando además sabemos que no son formaciones pacifistas, ¿vale? De hecho, eso hay que ver que Putin también pertenece a este movimiento ultraconservador, pues es muy importante. Por eso también es importante mantener estos discursos de paz. Lamentablemente es eso. Yo creo que vamos hacia una Europa militarizada, hacia una Europa donde se va a gastar mucho dinero en armamento, donde se va a potenciar los reclutamientos. Me temo que vamos a verlo. Y la única parte positiva es que si todo esto se da, posiblemente podamos librarnos en parte de la influencia estadounidense, que yo creo que debe ser uno de los propósitos también políticos, ¿no? Construir la autonomía europea a marchas forzadas, pero construirla. Y a ver si lo que sale es mejor o, si oye, si un día a la extrema derecha somos mayoría en el Europarlamento, va a ser mucho peor. Pero bueno, ese es otro futuro, ¿no? Por cierto, aquí en el chat están comentando algo interesante que no hemos comentado, que habría que decir, que es cómo la extrema derecha europea, en concreto Santiago Abascal, están lamiendo las botas de Trump en un momento... A lo loco, A lo loco, en un momento en el que... o sea, es muy curioso porque Estados Unidos está amenazando con aranceles a Europa, a Argentina y a diferentes países y otras tantas amenazas, y la extrema derecha de estos países, incluyendo el gobierno de Argentina, se están alineando con él a muerte. Que es como, a ver, por mucho que os parezcáis ideológicamente, las políticas estadounidenses que está proponiendo Trump no van a ayudar a nada, ni a Europa ni a España. De hecho, me parece como muy significativo un tuit que vi, es que me pareció buenísimo, lo compartí porque es que no podía más. Que salía la noticia, ¿no? En Twitter diciendo, Trump amenaza con aranceles a España de un 25%, no sé qué. Y un tío con el típico, la típica foto y el típico nick de español muy español, diciendo, eso, que se joda el Sánchez. que es como... Es que... no estás entendiendo. Tan igual, ¿no? Que se joda Sánchez. No estás entendiendo nada. La verdad es que es absolutamente increíble el nivel del amebotismo de Santiago Abascal con Donald Trump. O sea, es totalmente exagerado. Es decir, tenemos una extrema derecha que te dice que lo mejor es tu país y que lo mejor es España, y también que repite el lema de Donald Trump, y de repente te pliegas a todo tipo de políticas que son negativas para tu país. ¿Eso qué sentido tiene? No tiene ninguno. Además, ni siquiera tiene sentido de que digas que respetas que el otro ponga por delante su país. Y dices, pero si esto no va de reglas de qué tienen que hacer los nacionalistas. Si eres nacionalista, lo que a ti te importa será tu país. No te importará lo que diga el nacionalista del otro país. Pero eso lo dices, porque eres woke. Claro. No. Esto es una deducción lógica, simple, ¿eh? Es que dices, no tiene ningún sentido. De hecho, hasta los liberales están diciendo esto. ¿Pero qué estás haciendo? Entonces, hay gente enfadada con Abascal por haber sido tan lamebotas dentro de la derecha. Pero es que esto es algo histórico. Es decir, si algo ha demostrado la extrema derecha en el pasado, es ser unas lamebotas de cualquier potencia extranjera que estuviera ideológicamente relacionada con ellos, ¿vale? Es decir, el papel que jugó Italia en el pasado, que jugaron un montón de estados títeres que levantó la Alemania nazi, ¿vale? Simplemente por afinidad ideológica. Y aquí están repitiendo exactamente lo mismo, y la pena es que no les pese electoralmente tanto, porque lo que está haciendo Abascal es que tú me pones un arancel contra el campo español, olé, bien hecho, eso es lo que tienes que hacer, porque lo primero es Estados Unidos, y así que se fastidie Pedro Sánchez que no se va bien contigo. Y tú, ¿pero qué estás diciendo? Es decir, le vas a afectar es al agricultor español, no tiene ningún sentido, tío. Sí, de hecho, sobre el tema del servilismo en conceptos básicos, han hecho un vídeo que está bastante guay, que por cierto os recomiendo, que bueno, lo retrata perfectamente. Si lo podéis echar un ojo, está bastante guay, la verdad. Exacto. Hay que ver siempre cosas de conceptos básicos, por cierto. Tenéis que seguirles por redes y de todo porque hacen un gran trabajo. Exactamente. Bueno,
Y una vez dicho esto, yo creo que ya hemos hecho las conclusiones, se va acabando esta sección y vamos ya a pasar a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente, no sin antes despedirnos de Adrián Navalón. Muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros, Adrián. Y la verdad es que te deseo mucha suerte en esta aventura municipalista que estás haciendo. Y nada, antes de eso, al final del programa siempre damos 2 minutos para nuestros invitados e invitadas, para que nos cuenten lo que quieran, futuros proyectos, reflexiones, temas que no hemos tratado que quieran que veamos, algo gracioso que quieran contar. Entonces, estos 2 minutos, Adrián, son tuyos. Bueno, pues lo primero, como siempre, ¿no? Como obliga el protocolo, pero además, de verdad, agradeceros la invitación a participar otra vez con vosotros. Siempre es un gusto participar en vuestro programa. Saludar a toda la gente que nos está viendo en el canal. Y bueno, es un poco un resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Que hay que hablar de paz, que no nos tenemos que cansar de hablar de paz, que la paz la vamos a tener que defender en las calles, pero también la vamos a tener que defender en las urnas y la vamos a tener que defender desde todas las posiciones que tengamos, en el curro, en la familia, con los colegas, en manifestaciones, porque la opción de las guerras, aunque no nos toquen aquí, nos va a salir muy cara. Y bueno, y por supuesto hacer un llamamiento a que la gente también milite mucho en el municipalismo, que nuestras ciudades son muy importantes, que lo que pasa en nuestras vidas se desarrolla en la ciudad, en los pueblos, que hay muchas cosas por cambiar en temas municipalistas, como los cuidados, como la financiación, como cómo diseñamos las ciudades y cómo en vez de ponerlas al servicio del capital, las ponemos al servicio de la gente, las grandes infraestructuras. Creo que todo esto merece mucha atención y está en vuestra mano de prestarles atención. En mi mano está intentar hacer que sea algo llamativo de todas las formas posibles. Y bueno, el proyecto es intentar hacer de Valencia una ciudad mejor y en eso voy a estar los próximos 2 años. Como ya llevo 4 años aquí trabajando, siempre poniendo tiempo libre para poder trabajar para un proyecto, pues seguiremos poniendo más hasta las próximas elecciones para hacer que Valencia primero tire a la ultraderecha y luego además sea capaz de levantar un proyecto de ciudad, izquierdas, con justicia social y ecológica. Muy bien, Pues muy bien. Adrián. Te dejamos mucha suerte en el proyecto. Ojalá tengas grandes éxitos y que nosotros lo veamos. Hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima, chao. Hasta luego.